presidente. Buena hora llegó. Ministro, casi que lo iba a invitar a que se hiciera para este lado porque casi que desapareció de esta plenaria la unidad nacional que respalda al gobierno. El citante de este debate, el senador Navarro, nos da unas cifras que con mucha atención escuchamos, y aunque discrepamos en algunas de ellas, en su gran mayoría tiene toda la razón. Por ejemplo, de los 204 compromisos, él decía que se había cumplido el 20%, mis cifras dicen que el 48%, perdón, que no se ha cumplido el 20%, mis cifras dicen que el 48% es el que no se ha cumplido, parcialmente tengo yo que es el 21%, el senador Navarro dice que el 15%, y sin verificar el 20%, el senador Navarro dice que son similares, el 22%. Sin embargo, pues según las cuentas que yo tengo, la información que tengo, el 69% está entre no cumplidos y parcialmente cumplidos. Sin embargo, debo decir lo siguiente, en estos breves minutos. Al presidente Santos poco y nada le ha interesado el sector agropecuario. En primer lugar, nos recetó como ministro al doctor Juan Camilo Restrepo, que para muchos, o en muchos, creó muchas expectativas. Sin embargo, a él se le fueron los casi 3 años en que estuvo en el ministerio mirando el retrovisor, tratando de desprestigiar al ministro Andrés Felipe Arias. Se le fueron, recuerdo al doctor Juan Camilo, los 3 años en eso, e inclusive se aisló de los gremios, de los productores, del Congreso también, y por supuesto de los agroindustriales. El programa que denominaron, porque le cambiaron los nombres, Desarrollo Rural con Equidad, que era Agroingreso Seguro, del que tanto se ha hablado, y aquí sí que me gusta que el senador Navarro, que es citante de este debate, nos pudiese contar cómo le fue a él como gobernador con este programa de Agroingreso Seguro que benefició a cerca de 380.000 familias y que 6 familias o personas actuaron como el país lo conoció. Sin embargo, al ministro Restrepo no pudo ejecutar sino el 61% de ese programa que tanto trató de desprestigiar y al cual le cambió el nombre. Por supuesto que la rentabilidad de los pequeños productores fue 0 en los 3 años de la desafortunada administración de Restrepo. El ICA y el INCODER en esa época llegaron al 67 y 53% de ejecución. Estamos hablando de 2011, según la Contraloría, no son datos que me haya inventado. Igualmente, la ineficiencia de INCODER fue bochornosa, por decirlo de alguna manera. Dejaron perder 97.000 millones de pesos que estaban destinados para los mini-distritos de riego. Esto, repito, en manos del doctor Juan Camilo. Y en la vigencia del 2011, que le correspondió también a él, la gestión del ministro fue calificada en el 43.7% por la Contraloría, desde luego. Y hay algo muy grave, que no se volvió a hablar de eso, un presunto detrimento patrimonial de 3.000 millones de pesos en la administración del doctor Juan Camilo. Y en la vigencia del 2012, también del doctor Juan Camilo, la calificación fue del 53.58, con 57 hallazgos, etcétera, etcétera, para no ahondar en más cifras. Después vino el ministro Estupiñán, que no duró nada, o duró muy poco, mejor. Él llegó, estuvo 3 meses, ese ministro, y a él se le atribuyen los acuerdos incumplidos sobre 40.000 millones de pesos que se habló de subsidios en esa época. Entonces, fue muy fugaz el paso de este ministro, que infortunadamente pues no hay mucho que decir de él porque
pues su paso, repito, no fue. Es más, en unos acuerdos que hizo ese ministro Estupiñán, el ministro Francisco Estupiñán, el presidente Santos dijo el 26 de agosto del 2013, dijo: quiero ser muy franco en este sentido, yo no me enteré de una serie de compromisos. Continúe, por favor. Le prometo que voy a acelerar, tenía mucho más, pero... Es decir, el presidente de la República dijo que no conocía los compromisos que había asumido el ministro Estupiñán. Después vino el ministro Rubén Darío Lizarralde, que duró menos de un año. A ese ministro lo sacaron, recuerden que aquí radicó la ley de baldíos, que después salió el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, a decir que ese proyecto tenía que retirarse porque no había sido consultado con la FARC, y efectivamente retiraron ese proyecto. Y después vienen otras circunstancias de las que aquí, contrarias a lo que aquí se ha hablado. Por ejemplo, era muy difícil cumplir los compromisos. En el año 2013, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue de 2.9 billones y para el 14 de 1.8 billones, es decir, menos 1.1 billones de pesos en ese presupuesto. Todo se fue en anuncios, como se le ha ido mucho a este gobierno. Es decir, 1.1 billones de un año al siguiente es muy grande. Y entonces, de los compromisos que se han incumplido, aquí se habló y pues retomo o recojo lo que decía el senador citante, el senador Navarro, pero paso a un tema interesante, ministro, que con usted hemos tenido varias discusiones sobre el mismo, y es el de los fertilizantes. Según la investigación que yo tengo con mi UTL, con datos del DANE a través del CIPSA, datos de los comerciantes y de las cooperativas comercializadoras de fertilizantes, entre julio del año 14 y julio del año 2015, la urea, por ejemplo, creció en su precio, se incrementó su precio en un 33.2%, el cloruro de potasio en un 56.4%, y el fosfato diamónico en el 38.2%. Luego, ese incremento hay que revisarlo, son cifras, repito, del DANE, CIPSA y de los comerciantes. No hablemos, para ahorrar tiempo, porque no quiero abusar de él, del programa PIC, que se anunció 1 billón de pesos en el año 2014, cuando el precio se sube, obviamente no se tenía por qué ejecutar, se llegó a los 290 y algo, 91.000, pero después, cuando se vuelve a bajar el precio del café, el gobierno salió y dijo que no había plata para continuar con ese programa. Es decir, en el año 2015 no ha habido plata para el PIC. Y quiero hablar de las tasas de interés, o mejor, de los créditos, ministro. Usted aquí dijo que se había recogido el 90% de 900.000 millones en cartera. Dijo que era histórico. No es histórico, ministro. En este país ha habido 12 normas que tendían a el alivio de las deudas del sector agropecuario. Sin embargo, todas, absolutamente todas, terminaron en refinanciaciones. Cuando usted dice 900.000 millones, que eso es histórico, es grave que esos 900.000 millones siguen en cabeza de los agricultores. Usted nos rechazó un proyecto, o me lo dijo por lo menos en la... Cierre ya, señor senador. Un proyecto que presentamos para la condonación de la deuda del 90% de la cartera, y usted dijo que eso valía mucha plata. Yo creo que a estas alturas se hubiera hecho más con ese proyecto que presentó, o radicó mejor el Centro Democrático, que con lo que se ha hecho hasta hoy. Y termino con esto, presidente, con el presupuesto del sector agropecuario. Aquí ya se ha dicho mucho, pero resulta que al sector agropecuario hoy se le tiene en el 1.4 del presupuesto del 2006, es decir, que se le está recortando, ya se ha dicho, en el 38.5%, pero esta cifra es aterradora, y déjemela dar, presidente, para terminar. La burocracia de este gobierno. En el 2010, la planta de personal a nivel nacional. Estas son cifras de la función pública.
documento oficial que recibí a raíz de un derecho de petición. Voy a liquidar estas cifras. La planta de personal a nivel nacional la recibió este gobierno en 100.635 cargos. En el 2014 la había subido a 125.366 cargos. Y hasta agosto 5 de 2015, según la función pública, iba en 128.902 cargos, es decir, 28.267 cargos adicionales que le valen al país 21.1 billones de pesos. Con ese ritmo o a ese ritmo no se puede cumplir con ningún acuerdo, ni se le puede cumplir al sector agropecuario, que mañana tendremos un debate, ministro, en la comisión sobre el presupuesto en el cual queremos ayudar, pero con estas cifras de burocracia es muy difícil con este gobierno. Muchas gracias, presidente. Mil gracias, senador.